Envió un solo mensaje y vio su imperio derrumbarse. No dijo nada cuando pagué por el vino que su jefe pidió. Ni siquiera me miró. Siguió sonriendo, rozándole el brazo, riéndose de cosas de las que la he oído poner los ojos en blanco durante años. Yo estaba de pie detrás de ella en esa sala de conferencias de mármol pulido. Un fantasma en un traje planchado, sosteniendo la misma champaña con la que ellos brindaban, solo que la mía sabía ácido de batería. «¿Quién es ese tipo?», preguntó uno de los inversores señalándome con la cabeza. Su jefe Tadeo, creo que se llamaba, sonrió como si estuviera audicionando para un comercial de pasta de dientes. «Ah, ese es su marido. A veces viene con ella. Es un tipo callado, probablemente aburrido como una ostra. No era una broma. Fue un descarte servido en una bandeja de sonrisas condescendientes. No lo corregí. Ni siquiera parpadeé. Solo observé la sonrisa en el rostro de mi esposa, el tipo de sonrisa que solía reservar para mí cuando la ambición no venía acompañada de pintalabios y mentiras. No me miró. Ya nunca lo hace en estos eventos. Así que salí. Pasé junto a la bandeja de canapés, el fotomatón, la pequeña pared con el logo de la marca donde todos hacían fila para sacarse selfies como ganado. Nadie me detuvo. Nadie se dio cuenta. Esa es la parte curiosa de ser invisible. La gente no se da cuenta de que te has ido hasta que algo se rompe. Afuera. Saqué mi teléfono, abrí una conversación, escribí 5 palabras, lo envié a las 3:59 de la tarde. Luego le di a enviar. Eso es todo. Eso fue todo lo que hice. En el puesto del ballet, su jefe me siguió, probablemente para regodearse o fingir que le importaba. Oye, me llamó ajustándose el cuello como si estuviera en un anuncio de colonia. ¿Estás bien, amigo? No tienes nada que decir sobre todo esto. Es un gran día para tu esposa. Me volví hacia él. Estudié su rostro bronceado, dientes con carillas, esa pequeña arruga en su frente que significaba que no estaba tan relajado como pretendía. Eso era importante. Di un paso más cerca, lo suficiente para bajar la voz. Tu teléfono sonará a las 4. Parpadeó. ¿Qué? Ya lo entenderás. Y me alejé sin ira, sin teatralidad, solo un hombre con un reloj haciendo tic-tac detrás de sus ojos. Escuchen, si han llegado hasta aquí, solo lo pediré una vez. Suscríbanse. Más del 90% de ustedes escuchan sin hacerlo, pero si este tipo de historia los atrapa, ese único clic ayuda al equipo a seguir esforzándose más, y serán los primeros en saber cuándo lancemos el próximo golpe. De vuelta adentro, la sala seguía bullendo. Las pantallas mostraban animaciones llamativas. Las palabras disrupción, innovación, cambio de paradigma, pegadas en negritas sobre degradados azules. Yo me dedicaba a construir sistemas. He visto a las palabras de moda matar más productos buenos que el mal código. Y esta plataforma que estaban lanzando, como si fuera la gran revelación, estaba construida sobre algo que no entendían, algo cuyo rastro nunca siguieron. Una licencia inactiva que registré hace más de una década bajo un nombre ficticio, tan enterrada que necesité 3 hojas de cálculo solo para recordar la contraseña. La rebautizaron, la reclamaron como suya, la exhibieron como un trofeo y ahora estaban bajo luces calientes sonriendo para las cámaras, sin darse cuenta de que estaban vendiendo los huesos de otra persona vestidos con piel nueva. Mis huesos. El contrato era hermético. Me aseguré de eso. La cláusula 7 estaba enterrada en la página 14 en un lenguaje tan seco como para ahogar a un abogado, pero lo suficientemente claro como para aplastar a cualquiera que la violara. Y al contratarla a ella para ayudar a relanzar la herramienta bajo un nuevo nombre, acababan de prenderle fuego a todo. Así que esperé a que el reloj marcara la hora, y Tadeo, con su champaña, su falsa preocupación y su colonia barata, iba a aprender exactamente a qué me refería con tu teléfono sonará. Lo construí en un sótano con un rack de servidores de segunda mano y una pizarra cubierta de garabatos que solo tenían sentido para mí. En aquel entonces, cuando el código era puro y la ambición no sabía a cenizas, se llamaba
Vía Cóncora. Solo un nombre provisional, un optimizador algorítmico con rutas de backend propietarias diseñadas para automatizar la toma de decisiones en empresas de logística. A nadie le importó hasta que funcionó. Una pequeña empresa en Mendoza compró el acceso, luego una en Cartagena, no los derechos completos, solo una licencia de ejecución no exclusiva, no transferible y con un interruptor de apagado. Kill switch integrado en la cláusula 7. Cada BI rastreado, cada llamada localizable y la sociedad fantasma que lo poseía. Una SAS de la web con una dirección de agente registrado compartida por otras 87 corporaciones fantasma. La mía era la número 88. Sin dejar rastro, sin lindín, sin un rastro de ego en GitHub. Luego me alejé, lo guardé en un almacenamiento en frío. Dejé que los ingresos de la licencia pagaran nuestra segunda casa, los sueños de mi esposa de tener una agencia boutique, el fondo para la matrícula de nuestra hija. Vía Cóncora permaneció en la oscuridad, acumulando polvo y ganancias silenciosas, hasta que vi el vídeo de demostración el mes pasado. Su empresa Nexotech se jactaba de una nueva arquitectura de decisiones llamada Cibolo. La misma estructura de interfaz de usuario, los mismos árboles lógicos. Demonios, incluso las cadenas de depuración en la esquina, coincidían con lo que yo había escrito 12 años atrás. Ni siquiera habían eliminado los nombres de las funciones, solo lo envolvieron en purpurina de JavaScript y dijeron que era revolucionario. Y allí estaba ella en el vídeo promocional, sonriendo, señalando diagramas de flujo que no construyó, explicando ramas lógicas que nunca escribió. Fermín, estamos optimizando decisiones en tiempo real usando nuestra plataforma propietaria. La construimos internamente y estamos muy orgullosos. Lo pausé ahí, hice zoom y allí estaba. Corebag Module BCTTO9 BC Vía Cóncora. Ni siquiera habían renombrado el módulo principal. Fue entonces cuando revisé los registros de contratación. Se unió a Nexotech hace 6 meses, semanas antes de que comenzara el cambio de marca. Su correo electrónico estaba en el registro de Kemit bajo una rama de despliegue de prueba de legado. Descuidados. La cláusula 7 del acuerdo de licencia era clara. Cualquier licenciatario o parte afiliada que contribuya o despliegue comercialmente compilaciones derivadas de los módulos de Vía Cóncora sin autorización por escrito del licenciante, activará la terminación total de los derechos de uso y dará lugar a daños y perjuicios legales, según se define en la subsección C. Y adivinen qué, la subsección C definía la suspensión inmediata de toda actividad comercial. No grité, no me enfurecí. Llamé a Bruno, mi abogado, quien ayudó a redactar ese contrato en 2011. Ese hombre tiene la paciencia de un monje y la precisión de una motosierra. ¿Es esto real?, le pregunté. Él silbó. Realmente rebautizaron tu motor y ni siquiera enmascararon las etiquetas de las variables. Correcto. Se rió entre dientes. Espero que tengas un reloj a mano porque a las 3:59 les voy a enviar algo que no olvidarán. Lo que pasa cuando construyes en silencio durante años es que la gente olvida que eres capaz de quemar las cosas con la misma facilidad. Pensaron que yo era un marido aburrido de pie al fondo de un salón de baile. Olvidaron que yo era el arquitecto. Pensaron que la casa era suya. No vieron que los cimientos temblaban. Todavía no, pero lo harían. Me aseguré de ello, y ella debería haberlo sabido mejor. Me vio escribir el código. Corrigió la licencia original. Bromeó sobre la cláusula 7 durante una cena una vez. Recuerdo sus palabras exactas. Nadie lee tan a fondo los contratos. ¿Podrías esconder una confesión de asesinato ahí dentro? Curioso, ¿verdad? Lo leyó y aún así caminó directamente hacia la trampa. A las 3:57 de la tarde, Bruno me envió un mensaje de texto. Versión final lista. Últimas palabras. Respondí. Solo envíalo. A las 3:59 de la tarde, puntualmente al minuto, un único correo electrónico salió de su servidor. No dramático, no explosivo.
solo silencioso como el primer clic de un detonador. La línea de asunto en una simple fuente negra. Violación de la cláusula 7 DPI. Suspensión inmediata de la licencia. Sin signos de exclamación, sin fanfarronadas, solo el equivalente legal de un cuchillo silencioso, deslizado entre las costillas. El destinatario, el CEO de Nexotech, con copia a su equipo legal, su jefe de cumplimiento y 2 grupos de asesores externos vinculados a su próxima ronda de inversión. Adjunto había un PDF de 9 páginas. Página 1. Una declaración de incumplimiento citando los módulos infractores por su nombre. Página 2. Capturas de pantalla de los registros del repositorio mostrando los nombres de usuario vinculados al código rebautizado. Página 3. Una copia resaltada de la cláusula 7. Páginas 4 así marcas de tiempo. Página 8. Una copia del acuerdo de licencia original notariado y con fecha de noviembre de 2011. Página 9. Una firma, la mía. No se habían molestado en investigar el origen de Vía Cóncora porque asumieron que estaba muerto. Asumieron que la SAS que lo licenciaba estaba extinta. Asumieron que yo estaba desarmado, retirado, silencioso, irrelevante. Pasaron por alto una pequeña línea del contrato. La propiedad intelectual adjunta en este documento permanece bajo la propiedad exclusiva del licenciante, y sus derivados no pueden ser rebautizados, redesplegados o redistribuidos comercialmente bajo ninguna convención de nombres sin consentimiento previo. Su jefe Tadeo estaba en medio de la presentación cuando el correo llegó a su bandeja de entrada. Su teléfono vibró en su bolsillo. Probablemente lo ignoró con una sonrisa. Otra diapositiva del patch apareció en la pantalla. Esta presumiendo de una ganancia del 75% en eficiencia de tiempo, gracias al motor exclusivo de Cibolo. Estaba tan orgulloso de esos números. Detrás de él, la pantalla mostraba burbujas con comentarios de usuarios y estadísticas de proyectos piloto. Todos asentían, vitoreaban. Un tipo incluso aplaudió. A las 4 de la tarde, el asistente del CEO le reenvió el correo. Tocó la notificación, la abrió, se desplazó una vez y su rostro se quedó en blanco. Sin preguntas, sin sonrisas burlonas, solo quietud. La clase de quietud que llega cuando alguien se da cuenta de que sus pantalones están en llamas frente a una sala llena de cámaras. Salió de la habitación a mitad de una frase. Fue entonces cuando llegó la llamada. Yo había estado sentado en la cafetería de enfrente con un café solo, que ya se había enfriado, observando el edificio a través del cristal. El cielo se había vuelto gris pizarra. Las nubes estaban bajas y densas. Apropiado. Su teléfono sonó. Lo vi contestar. La conversación duró menos de 30 segundos. No porque fuera corta, sino porque dejó de hablar y solo escuchó. Escuchó a Bruno explicarle con calma lo que acababa de suceder. Cuando Tadeo colgó, no se movió, ni siquiera bajó el teléfono. Se quedó allí en el pasillo, fuera de la sala de juntas, parpadeando como un hombre que se da cuenta de que el camino bajo sus pies nunca había sido de hormigón. Siempre fue solo hielo, y ahora se estaba agrietando. Y entonces lentamente giró la cabeza a través del pasillo, más allá de las puertas de cristal, hacia ella. Ella todavía sonreía, todavía se reía de algo que uno de los líderes de desarrollo dijo. Entonces se dio cuenta de que él la estaba mirando fijamente. Inclinó la cabeza. Él no asintió, no saludó con la mano, solo siguió mirando. Y fue entonces cuando la sonrisa de ella vaciló. Terminé mi café, dejé la taza a medio llenar, salí por la entrada lateral. Había hecho lo que tenía que hacer. Sin explosiones, sin voces alzadas, solo papel, código y el momento oportuno. A veces la venganza más afilada no hace ruido, simplemente llega a la hora programada. Él estaba guiándola a través de la última diapositiva, un mapa de calor de las tasas de adopción de clientes proyectadas, completo con círculos codificados por colores y frases como escalamiento global de la fase 2.
El tipo de cosa que hacía que la gente con traje sintiera como si entendieran la magia detrás de los números. Tadeo estaba en su elemento. Chaqueta fuera, mangas arremangadas, la arrogancia al máximo nivel. Mi esposa estaba a su izquierda con una mano en el podio como si fuera dueña de la tecnología, la idea, todo el espectáculo. Su voz sonaba clara, practicada. Lo que están viendo aquí es solo el principio. Con Cibolo no solo respondemos a las decisiones, las predecimos, anticipando el comportamiento incluso antes de que se materialice. Aplausos. Los teléfonos se iluminaron. Un inversor anotó algo en sus notas y susurró: «Necesitamos entrar pronto». Y entonces el teléfono de Tadeo vibró. Lo miró a mitad de frase con el tipo de irritación casual que tiene la gente acostumbrada a ser intocable. La vista previa de la notificación debe haber mostrado las primeras palabras del correo electrónico de Bruno. Se congeló solo un segundo más de la cuenta. Luego se rió nerviosamente. «Disculpen, amigos, un pequeño fuego que necesito apagar. Sigan disfrutando del vino». No esperó una respuesta. Simplemente bajó del escenario y salió a toda prisa de la sala. Su asistente intentó decirle algo, pero él la despachó con un gesto. Una mano todavía en su teléfono, su pulgar temblando ligeramente. Fuera de las puertas de cristal, se detuvo. El pasillo estaba silencioso, estéril, suelos de mármol, iluminación suave. Solo él, el silencio y ese correo electrónico. Llamó al número que figuraba en el bloque de la firma. Bruno contestó de inmediato. Sin saludos, sin charla trivial, solo el sonido del acero legal siendo desenvainado. Yo no estaba allí, pero he oído a Bruno manejar estas llamadas antes. No levanta la voz, no amenaza. Expone los hechos como si ya estuvieran tallados en el granito de algún tribunal federal. Y eso es lo que tienen los hechos. A los hechos no les importa lo caro que sea tu reloj. 30 segundos. Eso fue todo lo que tomó. Tadeo dejó de caminar. Su boca se secó. Se apoyó ligeramente contra la pared de vidrio esmerilado, como si la gravedad se hubiera duplicado. El teléfono presionado con fuerza contra su oreja. Una mano ahora cerrada en un puño. El tipo de postura que tiene la gente cuando toda su columna vertebral se da cuenta de que ya no está al mando. Dijo una palabra apenas audible a través de las imágenes de la cámara de seguridad que conseguí más tarde. ¿Cómo? Bruno debió decírselo, y entonces lentamente levantó la vista a través de la ventana hacia la sala, hacia ella. No a la pantalla, no al público, solo a ella. La mujer de pie junto al código que robó. Mi esposa notó que la miraba. Su sonrisa parpadeó. Los aplausos se apagaron. La energía cambió como si alguien hubiera cortado el aire acondicionado. Él no se movió, no habló, solo miró fijamente. Ojos pálidos, rostro flácido, hombros tensos. Ella dio un paso hacia la puerta, insegura, confundida, todavía sonriendo, pero la sonrisa ya no le llegaba a los ojos. Él articuló algo con los labios. Ella no entendió, y entonces su teléfono vibró. Nadie más se dio cuenta, pero yo sí. Lo miró, no reconoció el número, lo ignoró, se centró en Tadeo y de nuevo. Pero él ya se había ido, desaparecido por el pasillo sin decir una palabra. Y así las grietas comenzaron a mostrarse. Ella se ajustó la chaqueta, forzó la sonrisa de nuevo, siguió hablando, pero su voz temblaba. Y debajo de ese temblor, por primera vez desde que me alejé de ella en ese salón de baile, parecía asustada. Estaba a mitad de una frase con un inversor potencial cuando la asistente de Tadeo se acercó y le susurró algo al oído. Fuera lo que fuese, le quitó el color del rostro como si hubieran abierto un desagüe. Se puso rígida, parpadeó 2 veces y luego se excusó de la conversación. Sus tacones resonaron contra el suelo con demasiada fuerza mientras seguía al asistente por el pasillo, pasando junto a los becarios sonrientes, el carrito del catering, los carteles impresos con sus citas. La puerta al final del pasillo no era una por la que solía entrar. Era donde se tomaban las decisiones reales,
donde el dinero de verdad hablaba y donde los eslóganes de marketing iban a morir. Hizo una pausa antes de entrar. Se arregló el pelo como si todavía tuviera control sobre algo. Dentro la habitación estaba en silencio. No tenso. Silencio. 4 personas sentadas a la mesa. El asesor legal de la empresa, el jefe de cumplimiento y 2 socios de la principal firma de inversión. Tadeo estaba de pie de la pantalla, pálido y rígido. Ya no era el encantador. El proyector estaba encendido. El logo de Cibolo flotaba allí, grande y ahora ridículo, como si también estuviera intentando dar marcha atrás. Ella sonrió por costumbre. «Hola, ¿qué está pasando?» Nadie le devolvió la sonrisa. Tadeo señaló la pantalla. «¿Sabes que tu marido es el dueño del código base?» Ella parpadeó 1, 2 veces. «No, no lo es. Vendió su empresa hace años. Tenía algunas cosas de licencias, pero el asesor legal se inclinó hacia adelante. Su voz era la de un verdugo. Vendió el acceso, no la propiedad. Y usted, como su cónyuge, debería haber revelado el conflicto de intereses cuando empezamos a desarrollar lo que ahora sabemos que es un producto derivado. Una vez que se unió a esta empresa, la licencia quedó anulada bajo la cláusula 7. «Yo no», empezó ella. «Si lo hizo», interrumpió el de cumplimiento, desplazándose por algo en una tableta. «Y los registros del repositorio muestran sus credenciales durante la integración inicial. No solo lo sabía, trabajó directamente en ello. De hecho, renombró módulos. Incluso comentó notas originales. Dejó rastros por todas partes». Se quedó en silencio. Tadeo dio un paso adelante, frotándose la sien como si hubiera envejecido 10 años en 5 minutos. «Dijo que tu teléfono sonaría a las 4. Eso es todo lo que me dijo». Y luego sonó. Ella abrió la boca, la volvió a cerrar, porque cualquier cosa que dijera ahora solo confirmaría lo que ya estaba probado. El abogado golpeó la mesa. «Todo el despliegue está congelado». El oficial de cumplimiento continuó sin perder el ritmo. «Está suspendida mientras se realiza una revisión». El silencio que siguió no fue incómodo, fue quirúrgico. Ella no gritó, no discutió, pero algo detrás de sus ojos se retorció en pánico. Buscó su teléfono como si pudiera ayudar, pero Tadeo simplemente negó con la cabeza. «No más control de daños», dijo. No, esta vez miró alrededor de la mesa buscando algún rastro de piedad. No había ninguno. Los socios de la firma de inversión la miraban como un error de cálculo en una hoja de Excel, una bandera roja, desechable. «¿Puedo responder?», preguntó en voz baja. El abogado deslizó una carpeta sobre la mesa. Ya lo hizo. Dentro había capturas de pantalla impresas, registros de Slack, commits de Git, su nombre junto a mensajes de commit, como eliminando etiquetas de legado y sobrescribiendo el encabezado de ID de Vía Cóncora. Cada palabra era un clavo. Se levantó lentamente. Nadie se movió para detenerla. Nadie le agradeció su tiempo. Fuera de la habitación, se apoyó contra la pared y miró hacia el pasillo, como si tal vez pudiera retroceder 5 minutos y elegir el silencio en su lugar. Pero ese pasillo no iba hacia atrás, solo hacia adelante, y lo que le esperaba era la caída. No apareció a la mañana siguiente. Nadie esperaba que lo hiciera, pero el equipo de revisión legal sí, y vinieron con hambre. Todo lo que había escrito en Slack, cada comentario en gira, cada mensaje interno con el equipo de desarrollo extraído, impreso y con marca de tiempo. No solo buscaban negligencia, estaban construyendo el informe de la autopsia de una carrera que acababa de desangrarse en la sala de juntas. Para el mediodía, Tadeo tenía una pila de transcripciones en su escritorio lo suficientemente gruesa como para necesitar grapas. No las tocó, solo se las pasó al abogado de los inversores con un seco. Querrán empezar por la página 12. La página 12 era donde su tono cambiaba. Empezó de forma sutil. Limpiemos las etiquetas del proveedor.
Vía Cóncora antiguo. Nadie lo rastreará si refactorizamos los nombres de los módulos. Eso fue hace meses. Luego reempaquetaremos el optimizador como una nueva canalización. Si alguien pregunta, está construido con lógica interna. Hace 2 meses. Y finalmente, no se preocupen por la licencia. Conozco al tipo que la escribió. Créanme, no hará ruido. Eso fue hace 1 mes, 3 semanas antes de mirarme a los ojos en la cena y decir: deberías venir al lanzamiento, estarás orgulloso. Pero lo mortal no fue lo técnico, fue la crueldad, las partes que nadie esperaba encontrar. Un mensaje de un hilo de Slack de medianoche, bromeando con uno de los desarrolladores principales, decía: sinceramente, estoy cansada de arrastrar un peso muerto. Una vez que esto se lance, se acabó la fase de genio silencioso de mi vida. Peso muerto. Eso era yo para ella. No el hombre que financió la primera oficina de su agencia, ni el que le enseñó SQL en la cocina de nuestro apartamento cuando suspendió su electiva de informática. No, el que configuró su primer repositorio de Git bajo su propia cuenta de pago porque ella no quería lidiar con otro inicio de sesión, no solo un peso muerto. Cuando esa línea llegó a la sala de juntas, nadie dijo una palabra. No era necesario. Cada socio, cada mente legal, cada inversor que la había considerado el rostro de la innovación, todos tuvieron la misma revelación al mismo tiempo. No solo fue descuidada, fue arrogante. Lo suficientemente arrogante como para apostar su matrimonio, su base de código, su reputación a la idea de que yo era demasiado silencioso para importar. Pero olvidó lo que el silencio puede significar. No siempre proviene de la sumisión. A veces es el sonido de un francotirador conteniendo la respiración. El oficial de cumplimiento resaltó el último mensaje y lo dejó en la pantalla durante la revisión interna. No estoy preocupada, no es conflictivo, simplemente construye cosas y desaparece. Se quedaron mirando eso durante un largo rato hasta que uno de los inversores finalmente dijo lo que todos estaban pensando. Ella lo sabía. Simplemente no le importó. Tadeo no lo negó. Se levantó, caminó hacia la ventana y suspiró. La licencia es nula. El despliegue está muerto y tenemos una llamada con los accionistas en 20 minutos. Nadie volvió a pronunciar su nombre ese día. Su acceso con la tarjeta fue desactivado, su perfil eliminado del sitio web, su correo electrónico redirigido a recursos humanos. Esa tarde su nombre fue reemplazado en cada documento por la frase excavoradora. No socia, no líder, ni siquiera empleada, solo ex. El código seguía intacto, pero su futuro no. Entró en el camino de entrada rápidamente, como si la velocidad pudiera deshacer algo. Los neumáticos lanzaron grava a los lados y el sensor de movimiento hizo que las luces parpadearan bañando la fachada de la casa en un blanco frío y clínico. Su respiración era superficial. No había comido en todo el día. Su maquillaje se había desvanecido en rayas bajo sus ojos y uno de sus pendientes había desaparecido. No sabía cuándo lo perdió. Al principio pensó que estaba en la casa equivocada. La luz del porche estaba encendida, pero la llave no encajaba. La giró con fuerza, lo intentó de nuevo, maldijo. La menó como si el problema fuera la cerradura, no ella. Entonces se dio cuenta del sobrepegado a la puerta sin nombre, solo pegado justo en el centro como un blanco. Lo despegó con dedos temblorosos. Era grueso, más pesado de lo que debería, y sellado como algo caro. Lo abrió de un tirón allí mismo en el felpudo de bienvenida. Dentro un documento de una página sin emoción, sin explicación. Solo esto. Notificación de transferencia de propiedad. Con efecto inmediato, la residencia principal ubicada en dirección redactada ha sido reasignada al fideicomiso irrevocable a Rayán. El BMW BX5 2020, matrícula redactada, reasignado al mismo. Las cuentas conjuntas terminadas en 8.921, 55.437, transferidas a la gestión del fideicomiso. Poder notarial revocado.
acceso autorizado revocado, y al final, centrado en una fuente de 12 puntos, tu salida ha sido procesada. Se quedó mirando esa línea hasta que dejó de tener sentido. La leyó de nuevo. La leyó en voz alta. Tu salida ha sido procesada. Intentó con la llave de nuevo, esta vez con más violencia. Seguía sin funcionar. Tocó el timbre como una loca, medio esperando que yo respondiera, medio rezando para que lo hiciera, solo para gritarme, solo para exigir algo. Pero la puerta permaneció cerrada. Cerrojo echado. Dio un paso atrás y miró la casa. Realmente la miró. Las ventanas estaban oscuras, las cortinas corridas. El lugar parecía sellado, como si ya nadie viviera allí. Y entonces se dio cuenta. Nunca fue suyo. Lo trató como si fuera suyo. Lo decoró. Repintó el estudio sin preguntar. Organizó fiestas de networking que hicieron que los vecinos se quejaran. Pero cada título, cada papel, cada pizca de propiedad había estado bajo un solo nombre: el mío. Ella solo figuraba como contacto de emergencia. No propietaria, ni siquiera CEO fideicomisaria. El fideicomiso a Rayán se había creado hacía 4 años, cuando empezó a hablar como una influencer de startups y a llegar a casa con frases como marca personal y estrategia de salida. Yo había tomado una decisión entonces, en silencio, legalmente, sin previo aviso. Moví todo al fideicomiso con una sola parte controladora. Yo nunca leyó la letra pequeña, nunca pensó que tuviera que hacerlo, porque yo no era el tipo de hombre que hacía movimientos hasta que lo era. El pánico llegó lentamente, primero en las yemas de sus dedos, luego subiendo por sus brazos, bajando por su columna. Tropezó hacia el coche, abrió de un tirón la guantera, empezó a buscar algo. Correo antiguo, papeles de registro, cualquier cosa que todavía tuviera su nombre. Encontró un ticket de ballet de un evento de hotel de hace 6 meses. Eso era todo. Nada más llevaba su nombre. Intentó llamar a su banco. La contraseña falló. Lo intentó de nuevo. Alerta de seguridad activada. Bloqueada. Llamó a su hermana. No contestó. Me llamó a mí. Directo al buzón de voz. Dejó un mensaje con la voz quebrada. Por favor, solo dime qué está pasando. Por favor, lo arreglaré. Lo juro. Solo dime qué tengo que hacer. Pero no quedaba nada que arreglar, porque nada de lo que había construido fue realmente suyo. Ni el lanzamiento, ni el código, ni el nombre en la escritura, y ni el hombre al que había llamado peso muerto. Su exilio no era un castigo, era papeleo. Pasó el primer día de exilio llamando a cualquiera que alguna vez se hubiera reído de sus chistes en una sala de descanso. Los primeros 3 mensajes de voz fueron educados, curiosos. Incluso intentó tomárselo a broma. Día de locos. Parece que los de legal han exagerado todo esto. Llámame cuando puedas. Para el quinto, su tono se quebró. El sexto, silencio seguido de una sola respiración antes de colgar. Abrió su portátil en una cafetería local, el mismo lugar donde solía tener reuniones de poder informales con lácteos de leche de avena y frases como bucle de sinergia. El Wi-Fi todavía se conectaba automáticamente. Su inicio de sesión aún funcionaba, pero su acceso al Slack de la empresa terminado. Sus documentos internos, archivados, restringidos, su correo electrónico desactivado. Abrió el chat grupal de inversores en Signal. 12 nombres, todos con fotos, la mayoría con biografías infladas de ego como Vision Capital, fundador en serie de vintage y futurista de marca. Escribió: «Oigan, aclaremos las cosas». Tadeo reaccionó de forma exagerada. «Todavía podemos construir a partir de esto. Contáctenme directamente». El mensaje permaneció bajo 2 marcas de verificación azules. Nadie respondió. 10 minutos después, se dio cuenta de que el nombre del grupo había cambiado. Ya no la incluía. Se desplazó por sus contactos. Eligió el más seguro, su mejor amiga de la universidad, la que lloró en su boda, y la ayudó a ensayar su discurso TEDx para ese fallido foro de mujeres en tecnología. No contestó. Revisó Instagram.
La amiga había dejado de seguirla. Revisó LinkedIn. Conexión eliminada. No volvió a llamar. Abrió sus correos electrónicos antiguos. Rebuscó entre años de mensajes. Encontró uno mío, con fecha de 2018, sobre una transferencia. Era un documento escaneado sin leer y sin abrir. Hizo clic en él. Ahora, 4 años demasiado tarde. Eran los documentos de fundación del fideicomisor Arrayán. Miró fijamente mi nombre listado como constituyente y su nombre. En ninguna parte. La línea de asunto había sido para claridad futura. No se requiere acción. Recordó haber puesto los ojos en blanco en ese momento. Más de tu planificación paranoica, había murmurado. Ahora no estaba segura de si quería gritar o reír. Sus manos temblaban mientras escribía un último mensaje a la única persona que no podía desaparecer de su vida, su madre. Realmente financió todo en aquel entonces. Tardó un rato, lo suficiente para que ella lo leyera 3 veces y dudara de sí misma por preguntar. Cuando llegó la respuesta fue corta. Te dije que tuvieras cuidado con él. Sin calidez, sin simpatía. Solo una frase curtida de una mujer que había visto los bordes del poder, que siempre había sabido que los hombres silenciosos a veces llevan martillos más grandes. Se quedó en la cafetería hasta que cerró. Su té intacto se había enfriado. La batería llegó al 3%. Nadie llamó. Nadie envió un mensaje. Abrió su calendario por costumbre. Todavía estaba lleno. Llamadas, revisiones de pitches, seguimientos, sesiones de estrategia. Todos ellos tenían los nombres de otras personas. Se desplazó hasta el mes siguiente. El calendario estaba en blanco. Hace un mes era la voz más fuerte en cada habitación. Ahora ni siquiera podía conseguir que un barista la mirara a los ojos. No la estaban cancelando, la estaban olvidando. Las puertas de cristal no se abrieron cuando se acercó. Se quedó allí un momento, presionando la tarjeta contra el escáner 2 veces, como si tal vez el sistema solo estuviera fallando, como si tal vez solo necesitara ver su cara de nuevo, recordar quién era. Agitó su pulsera, luego la tarjeta de acceso de respaldo que nunca había entregado. Nada. Dentro. El guardia de seguridad de la recepción, Kailaba, levantó la vista de su monitor. No le abrió. Cogió un teléfono. Ella intentó articular algo a través del cristal. Levantó su tarjeta, se dio golpecitos en el pecho como diciendo, «Soy yo». C giró ligeramente en su silla, asintió a alguien que ella no podía ver y luego desvió la mirada. 2 minutos después, Tadeo salió del ascensor. Tenía un aspecto terrible. La corbata floja, el cuello de la camisa marchito, el rostro más tenso de lo que nunca lo había visto. No se apresuró, no saludó, simplemente se acercó a la puerta y se quedó detrás del cristal. Ella intentó hablar. «Necesito hablar contigo». Él no respondió. Lo intentó de nuevo. «¿Sabes que esto ha ido demasiado lejos? No fue todo culpa mía». Seguía sin responder. Finalmente metió la mano en el bolsillo, sacó una tarjeta de visitante temporal y la levantó, no para dársela, sino para mostrársela. Tenía una franja roja en la parte superior. Acceso solo con escolta. Ella se quedó mirándola. Él articuló una frase lentamente, deliberadamente. «Te metiste con el hombre equivocado». Ella negó con la cabeza, con la boca entreabierta, la incredulidad nublando cada palabra. «Tadeo, vamos». No sabía que haría esto. No pensé. La interrumpió levantando una mano. Y él no levantó la voz ni una sola vez. Dijo esta vez en voz alta. Su voz no era de enojo, no era de cansancio, era de finalización. Sintió que se le apretaba la garganta, los ojos le ardían. «Por favor, solo dame la oportunidad de explicar. ¿Puedo arreglarlo?» «No puedes», respondió él. «Creíste que entendías el poder. Solo entendías la atención». Ella dio un paso atrás, intentó recomponerse. Fracasó. «No lo entiendes. Yo construí ese despliegue. Yo hice las conexiones. Me necesitabas. Lo tenías todo», dijo él.
Y lo perdiste en el segundo en que pensaste que el tipo que estaba detrás de ti no vería el cuchillo en tu mano. Su boca se abrió, pero no salió nada. Las lágrimas llegaron antes de que la sintiera. Su rímel había desaparecido hacía mucho tiempo, pero ahora comenzaba el verdadero llanto. Feo, sin filtros, desesperado, apoyó una mano en el cristal. Él no se inmutó, no ofreció consuelo, simplemente se dio la vuelta y se alejó. Su mano se deslizó por la fría superficie hasta que golpeó el marco. Se quedó allí un minuto, luego otro. La gente pasaba detrás del cristal, pero nadie la miraba. Nadie abrió la puerta, nadie se detuvo. Este fue el momento en que se dio cuenta de que se había acabado. No solo el trabajo o el lanzamiento o el título. Su acceso se había ido. No solo al edificio, a todo. Hay un tipo particular de silencio que solo existe al otro lado del cristal. Te permite ver todo lo que solías tener sin que se te permita volver a tocarlo. Se quedó hasta que vino la seguridad, y esta vez la acompañaron hasta la acera. Habían pasado 14 días desde que se canceló el despliegue. 14 días desde que la habían bloqueado, borrado, reemplazado en el sitio web por una estratega interina más joven e insípida que usaba palabras como sinergizar y basado en IA, sin ironía. La casa se había ido, el coche embargado por un fideicomiso al que nunca tuvo acceso. Su nombre ya no estaba asociado a ninguna cuenta activa, servicios públicos, seguro de salud, ni siquiera el registro del microchip del perro. Pero la peor parte no fue la pérdida material, fue el silencio. Ningún ciclo de noticias, ningún artículo de escándalo, ningún despido público o titular escandaloso. Simplemente nada. Como si la hubieran eliminado del juego de forma tan completa que ni los espectadores notaron la pieza faltante. Hasta esa mañana estaba en una cafetería frente al edificio de Nexotech. Café barato, una barra de wifi y sin maquillaje, solo una sudadera vieja y el tipo de fatiga que se instala en los huesos cuando ya nadie te responde los mensajes. Entonces, lo vio a través de la ventana empañada, justo fuera de la entrada principal del edificio, de pie, quieto, sin caminar de un lado a otro, sin ansiedad, solo allí, con un abrigo oscuro, el cuello levantado, las manos en los bolsillos, como si tuviera todo el tiempo del mundo. No lo había visto desde el sobre en la puerta, desde que sus llamadas no fueron respondidas, desde que lloró en un pasillo a un hombre que una vez la presentó en conferencias con orgullo, sintió que se le revolvía el estómago. No se movió, no parpadeó. Entonces, Tadeo M. salió del edificio ajustándose la chaqueta, mirando una tableta en medio de una conversación con alguien justo detrás de él. Se detuvo en seco cuando lo vio. No se dieron la mano, no sonrieron. Solo se quedaron allí dos hombres, dos historias, una línea de meta. Entonces sonó el teléfono de Tadeo. Ella se inclinó hacia adelante, presionando la frente contra el cristal, el corazón latiendo con fuerza, como si intentara advertirle. Él contestó. No dijo nada, solo escuchó 10 segundos. Eso fue todo. Su postura cambió lentamente, como si alguien le hubiera quitado los huesos de la columna. La arrogancia se desvaneció, su agarre en la tableta se aflojó, su mandíbula se desencajó, no de ira, sino de reconocimiento. Y entonces levantó la vista, no hacia el hombre frente a él, sino al otro lado de la calle, directamente hacia ella, como si supiera que estaba allí. Y lo que vio en sus ojos no fue traición, fue miedo. La miró como alguien mira algo que creía enterrado, solo para darse cuenta de que todavía respira. Su marido, si es que aún podía llamarlo así, siguió su mirada. Se encontró con sus ojos a través de la ventana, con una expresión tranquila, distante. Y luego, en el gesto más pequeño imaginable, asintió una vez. No un saludo, no un perdón, solo la confirmación de que estaba hecho, de que cada movimiento había dado en el blanco, de que había sido vista, medida y acabada. Se dio la vuelta y se alejó sin regodeo, sin una última frase,
solo botas contra el hormigón desapareciendo en la niebla de la mañana. Tadeo no se movió durante un minuto entero. Luego lentamente se sentó en los escalones del edificio, la tableta en su regazo, las manos temblando ligeramente, como si alguna revelación hubiera florecido en él. Demasiado tarde para hacer nada al respecto. Y ella se quedó en la cafetería, el café intacto, mirando a través del cristal. Por una vez nadie la miraba. Nadie notó sus manos temblorosas y nadie lo haría porque el mundo que había gobernado, trabajado, engatusado, escalado, ya no recordaba su nombre. No porque hubiera fracasado, sino porque él la borró sin siquiera levantar la voz. Solo una cláusula, solo una llamada y silencio. Silencio total, final.